Me llamo Javier Ríos. Aunque en el negocio, en los años de plomo y sangre, en la era en que los nombres se borraban a balazos y se reescribían en corridos, muy pocos se atrevían a llamarme por mi nombre. Para todos, para los amigos y sobre todo para los enemigos, yo era el Chacal. Tengo 58 años y cada mañana, sin falta, cuando la luz artificial y estéril del pasillo se filtra por la ranura de la puerta de acero, mi primer acto es enfrentarme a mi reflejo. No hay espejo aquí, solo un trozo de metal pulido atornillado a la pared de concreto. Un metal que deforma la imagen, que te devuelve una versión distorsionada y grotesca de ti mismo, lo cual, pensándolo bien, es bastante apropiado. Veo los surcos que cada uno de esos años ha cavado en mi rostro. No son las arrugas de un abuelo que ha vivido una vida plena. Son los mapas de una vida de mierda. Carreteras de polvo y pólvora que siempre, inevitablemente, llevaron a este callejón sin salida. Son las cicatrices que deja el alma cuando se pudre desde adentro. De esos 58 años, casi 15 los pasé sirviendo al cártel de Sinaloa, en la mera cuna, cuando apenas nacía el monstruo que hoy devora al país. Fui uno de los primeros, de los que vio a los señores, a los meros meros, partirse el pastel que le acababan de arrebatar de las manos a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Era una época de reacomodos, de traiciones y lealtades forjadas a balazos. Una danza de víboras donde un paso en falso significaba un hoyo en el desierto. Hoy, mi voz les llega desde el culo del mundo. Desde el agujero más profundo y oscuro que el sistema gringo ha podido cavar para enterrar vivos a los hombres que considera los más peligrosos del planeta. La prisión de máxima seguridad A.D. East Florence, en el helado y desolado estado de Colorado. Los abogados de oficio, con sus trajes baratos que olían a naftalina y su inglés que apenas mascullaban, me explicaron la sentencia con una indiferencia burocrática que me heló más que el invierno de este lugar. 3 cadenas perpetuas consecutivas. Más 200 años por cargos que ya ni recuerdo. Es la forma elegante y legal de decirte que no solo morirás aquí, sino que ni siquiera tu polvo, las cenizas de tus huesos, saldrá jamás de este cajón de concreto y acero. Eres una nota al pie de página en un expediente olvidado, un fantasma en una máquina que no se detiene. He decidido hablar. No se hagan ilusiones. No es porque me haya vuelto un hombre de bien en este santuario del silencio, ni porque busque el perdón de un Dios en el que dejé de creer la noche en que vi a mi madre escupir su vida en un balde. Tampoco es por miedo a la muerte. Aquí, en este silencio perpetuo de 23 horas al día de encierro solitario, donde el único sonido es el latido de tu propio corazón y el zumbido de las luces fluorescentes. La muerte no es un miedo, es casi una esperanza. Una fantasía de liberación que te acuna en las noches más largas. Hablo porque el tiempo, ese cabrón implacable, se me está acabando de una forma más cruel, más humillante. No es una enfermedad la que me consume, es algo peor, la memoria. La memoria se empieza a pudrir, a deshacerse como la carne en la humedad. Igual que el cuerpo se anquilosa y se deshace en este ataúd vertical. Los rostros de los muertos que dejé en el camino se desvanecen. Las fechas se confunden. Las voces se convierten en susurros sin sentido. Y antes de que todo se vuelva una mancha gris, una neblina impenetrable, hay una verdad que tiene que saberse. Una que me ha quemado el pecho por décadas. Un secreto que pesa más que todos los kilos de cocaína que trafiqué. Más que todas las muertes que cargo a mis espaldas.
es una verdad sobre una noche específica. Una noche de mayo de 1992 que cambió la música, la mafia y el alma de Sinaloa para siempre. Todos en México, en California, en Colombia, en cada puto rincón del mundo donde suena un acordeón y una tuba, creen saber la historia. Creen saber lo que le pasó a Rosalino Chalino Sánchez. La leyenda, esa que cuentan con voz temblorosa en las cantinas mientras apuran un trago de tequila, dice que lo levantaron unos judiciales corruptos a la salida de un concierto triunfal en el Salón Bugambilias de Culiacán. Que fue por órdenes de algún narco al que le ofendió un corrido o porque se metió con la mujer equivocada. Esa es la versión oficial. El cuento de hadas para que los narcos parezcan los únicos demonios del país. Los monstruos definitivos. Pero es pura, cochina y absoluta mierda. Es una mentira monumental. Una cortina de humo tan bien contada que se convirtió en evangelio, fabricada con precisión quirúrgica para tapar el verdadero rostro del terror. Un terror que no usa botas de avestruz ni sombreros tejanos. Un terror que viste trajes a la medida y se sienta en escritorios de caoba. Yo estuve ahí. Esa noche, el olor a pólvora y a miedo se me pegó a la piel para siempre. Un tatuaje invisible que aún hoy, en la esterilidad de esta celda, puedo oler. Yo iba al volante de una de las dos Suburbans negras, sin placas, que le cerraron el paso a su gran marquís blanco. Y les juro por lo único sagrado que me queda, el recuerdo del rostro de mi madre, que en paz descanse, que los hombres que se lo llevaron, los que lo bajaron de su carro con la frialdad de un cirujano, no eran simples policías comprados por un capo. Y el que dio la orden final, el que lo vio a los ojos en sus últimos segundos de vida, el hombre cuya voz selló su destino, no era ningún jefe de plaza, ningún ranchero con poder. No, vi su rostro. Un rostro que por años, por décadas, ha aparecido en periódicos y noticieros nacionales, siempre del lado de la ley, siempre hablando de orden, de justicia y del Estado de Derecho. Vi la cara del comandante, y su charola, su autoridad, no era de ninguna policía municipal, ni estatal, ni siquiera de la Judicial Federal de entonces. Su poder venía de mucho, mucho más arriba. Venía de las oficinas enmoquetadas de la Ciudad de México, de donde se decide quién vive, quién muere, quién prospera y quién es borrado del mapa en este país. Y no estoy hablando de los cárteles. Estoy hablando del gobierno. Ustedes, los que leen esto, se preguntarán cómo un tipo como yo, un ranchero flaco y jodido de un pueblo polvoriento cerca de Badiraguato, el mismo nido de las águilas más grandes, termina enredado en las patas de los caballos más pesados. ¿Cómo acabé siendo testigo de la ejecución de un ídolo popular ordenada por el Estado y terminé mi carrera en una tumba de concreto en Estados Unidos? La respuesta, créanme, es la misma para casi todos los que entramos a este infierno por la puerta de servicio. La desesperación. No se confundan, no fue la codicia. Yo no soñaba con camionetas del año, ni con cadenas de oro, ni con esas plebitas de concurso que se les pegan a los narcos como moscas a la miel. Mi único sueño, mi única oración al cielo, mi única razón de ser, era que mi madre no se muriera. Mi jefa, una mujer que se había partido el lomo toda la vida trabajando la tierra, una santa con las manos agrietadas por el trabajo y el corazón lleno de bondad, tenía un cáncer de estómago que se la estaba comiendo por dentro, lentamente, con una crueldad metódica. En el Seguro Social,
la clínica rural a la que podíamos ir, un edificio desconchado que olía a cloro y a desesperanza. Lo único que le daban eran mejoralitos para el dolor, paracetamol para un cáncer terminal. Era una burla, una sentencia de muerte disfrazada de atención médica. Los doctores privados, los buenos, los de Culiacán, costaban un dineral que en mi vida entera había visto junto. Yo trabajaba en el campo, de sol a sol, doblando el espinazo bajo un sol que raja las piedras, y lo que ganaba apenas alcanzaba para los frijoles, las tortillas y el gas para cocinar. Ver a mi madre doblada en su catre, mordiéndose los labios hasta sangrar para no gritar, con el sudor frío perlado en la frente. Fue lo que me quebró. Sentí una rabia, una impotencia tan grande que me ahogaba, como si me tragara un puño de tierra. Un día, después de verla vomitar sangre, una escena de horror que se repite en mis pesadillas, salí de la casa como un animal herido y fui directo a la única cantina del pueblo, a intentar ahogar esa rabia con tragos de un tequila barato que sabía a gasolina. Ahí, en la penumbra apestosa a cerveza rancia y a orines, estaba él. Un conocido del rancho, un tipo que siempre traía buena troca, botas limpias y dinero de sobra en la bolsa. Le decían el tío. No era familia de nadie, pero se había ganado el respeto a base de billetes y de un silencio que imponía más que cualquier grito. Se me acercó, me puso una mano pesada en el hombro, un gesto que se sintió más como una posesión que como un consuelo, y me dijo con una voz rasposa: Javier, sé por lo que estás pasando, sé lo de tu madrecita. Sus palabras me desarmaron. Me ofreció otro trago, esta vez de una botella de marca, y me dijo que había jales para hombres con huevos, para hombres desesperados y sin nada que perder. Un viajecito a la frontera, nada más, susurró, como si me contara un secreto de estado. Cosa sencilla. Llevas un paquete, te regresas con la feria. Con un solo viaje de estos le pagas a tu jefa el mejor hospital de Culiacán, el de Guadalajara si quieres. Sonaba demasiado fácil, una trampa obvia para cualquier pendejo. Pero cuando ves a la persona que te dio la vida consumiéndose día a día, cuando el sonido de su dolor es lo último que escuchas al dormir y lo primero al despertar, no piensas en las consecuencias. No piensas en la ley, ni en la cárcel, ni en el infierno. Solo piensas en detener ese sonido. Acepté. Moví la cabeza afirmativamente, con la garganta seca, y mi destino quedó sellado en esa cantina mugrosa con una promesa susurrada y el olor a tequila barato. El viajecito, por supuesto, no fue tan sencillo. El paquete era una camioneta de 3 toneladas, cargada hasta el techo con ladrillos de cocaína, ocultos bajo una capa de sandías podridas para despistar a los perros. El destino era cruzar el desierto de Altar, en Sonora, una tierra de nadie controlada por el diablo, donde el sol es un martillo y la noche un congelador. Íbamos 3, apretados en la cabina, sudando más por el miedo que por el calor infernal. A mitad de la nada, en una recta interminable donde el asfalto parecía derretirse y vibrar, vimos las luces de una torreta. Una patrulla de la Policía Judicial Federal. Se me heló la sangre. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí que se me salía por la boca. Pensé que hasta ahí habíamos llegado, que nuestro destino era una zanja en ese mismo desierto. Pero el tío, que iba con nosotros, se bajó con una calma que me pareció inhumana. Se acercó al comandante, un tipo gordo y bigotón con cara de pocos amigos. Hablaron unos minutos. No oí lo que decían, pero vi el movimiento. El tío le pasó un sobre gordo
abultado de billetes. El comandante lo tomó, lo guardó en el bolsillo de su camisa sin siquiera mirarlo, y con una palmada en la espalda el tío nos deseó: buen viaje, muchachos. Esa fue mi primera lección en el negocio, la regla de oro que lo gobierna todo. No hay ley, solo hay precios. Todo y todos tienen un precio. ¿La justicia es solo una mercancía más? Entregamos la mercancía en un almacén polvoriento en Nogales y regresé a mi rancho con una mochila llena de fajos de billetes. Más dinero del que mi padre, que en paz descanse, había ganado en toda su vida de trabajo honrado. Corrí a Culiacán, interné a mi madre en el mejor hospital. Le compré una cama eléctrica, pagué por las medicinas, las quimioterapias, todo. Por un momento, un brevísimo y dulce momento, me sentí un héroe. Vi a mi madre sonreír sin dolor por primera vez en meses, y creí que había hecho lo correcto, que el fin justificaba los medios. Pero ya había probado el veneno, el dinero fácil, la sensación de poder saltarte las reglas, de comprar tu propia justicia. El tío me buscó de nuevo. Me dijo que los patrones, los señores de allá arriba, se habían fijado en mí, que les había gustado que yo fuera sereno, que no me hubiera cagado de miedo con los federales. Me ofrecieron un lugar fijo en la organización. El campo es para los bueyes, Javier, me dijo. El futuro está en la maña. Con nosotros nunca te faltará nada. Mi madre mejoró un poco. Tuvo un par de meses de paz. Pero el cáncer ya estaba demasiado avanzado, como una mala hierba con raíces profundas. Murió 6 meses después, en esa cama de hospital que yo pagué con dinero manchado de sangre y de perico. El día de su entierro, mientras echaba el primer puño de tierra sobre su ataúd, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. La única razón que tenía para ser un hombre decente, la única ancla que me mantenía en tierra, estaba ahora bajo mis pies. Ya no tenía nada que perder. Así que me sumergí por completo en el abismo, sin mirar atrás. Empecé como halcón, vigilando movimientos de la ley. Luego como cobrador, apretando a los que no pagaban. Y pronto, muy pronto, descubrieron que yo tenía un talento especial, un don oscuro. No me temblaba la mano para jalar el gatillo. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego. El jale, que me hizo ganar el respeto del diablo y el apodo de El Chacal. No fue contra un rival de otro cártel. Fue contra uno de los nuestros. Un contador de la organización. Un hombre de números que, según los patrones, había estado desviando dinero, pellizcando las ganancias para su propio bolsillo. La orden fue directa, fría y sin lugar a dudas, susurrada por mi jefe directo, un sobrino de uno de los grandes. Quiébralo y desaparece todo, Javier, que no quede ni el olor. Quiero ver si tienes la madera que dicen. Me citaron de noche en una bodega abandonada a las afueras de Culiacán, en una de esas zonas industriales que parecen cementerios de maquinaria oxidada. El lugar apestaba a humedad, a aceite rancio y a rata muerta. El aire era espeso, casi se podía masticar, cargado del olor metálico del óxido y el hedor dulzón de la podredumbre. Gotas de agua sucia caían del techo de lámina con un eco monótono que marcaba el paso del tiempo. Ahí estaba él, amarrado a una silla de metal en el centro del cuarto, bajo la luz amarillenta y parpadeante de un único foco que colgaba del techo por un cable pelado, zumbando como un insecto moribundo. La luz oscilante hacía que las sombras danzaran en las paredes, creando monstruos que se alargaban y se encogían. Su cara era una masa de moretones y sangre seca. Ya lo habían ablandado.
Tendría unos 40 y tantos años. Usaba lentes, aunque uno de los cristales estaba roto en una telaraña de grietas y colgaba precariamente del armazón. Con su camisa de botones hecha jirones y sus pantalones de vestir manchados de algo que parecía una mezcla de sangre y tierra. Parecía más un maestro de secundaria que había sufrido un accidente que un lavador de dinero para el cártel. Mi jefe, a quien llamábamos el Lick, me entregó una pistola, una escuadra 9 milímetros, pesada y fría como una lápida. El metal se sentía antinatural en mi mano, un objeto extraño y maligno. Su mirada era un desafío, una prueba. A su lado había otros 2 sicarios, 2 gorilas que yo apenas conocía. Uno, apodado El Mudo, no hablaba, solo observaba con ojos vacíos. El otro, el 100 pies, no paraba de moverse, de ajustar el arma en su cinturón, de escupir al suelo. El 100 pies rompió el silencio. Ya que esperamos, Lick, vámonos recio pa' irnos a pistear. El Lick lo calló con una mirada. Cállate el hocico, pendejo. Esto es una prueba. Quiero ver al muchacho. Luego se volvió hacia mí. Hazlo, Javier, dijo, su voz resonando en el silencio espeso. El patrón quiere ver si de verdad tienes lo que se necesita para jugar en las ligas mayores. Me acerqué. Podía oler su miedo. Era un olor agrio, una mezcla de sudor rancio y orina. El silencio en esa bodega era casi sólido. Se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía la respiración agitada y sibilante del contador, el goteo constante del techo y el zumbido insistente de una mosca gorda que revoloteaba alrededor de su cabeza. El hombre levantó la vista y me miró. Sus ojos, a través del cristal roto, no mostraban el terror que yo esperaba. No suplicó, no lloró, no imploró por su vida ni por la de su familia. Solo me miró con una especie de cansancio infinito, una resignación que me heló los huesos más que cualquier grito. Y entonces habló, con la voz rota y pastosa, las palabras saliendo con dificultad de sus labios hinchados. Tengo 2 hijas. Se llaman Sofía y Valeria. Por favor, solo diles que su papá no era un mal hombre. Diles que solo tomó una mala decisión, que las quería más que a nada en el mundo. En ese instante, el tiempo se estiró. Todo se movió en cámara lenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mis oídos, ahogando los demás sonidos. Sentí el sudor frío corriendo por mi espalda, el peso del arma en mi mano, que de repente se sentía como si pesara una tonelada. ¿Por qué me dices eso, cabrón?, pensé. ¿Por qué me tienes que dar sus nombres? Vi sus ojos, y en ellos no vi a un traidor, vi a un hombre acorralado, igual que yo lo estuve en aquella cantina. Un hombre que probablemente había entrado en esto por una razón desesperada y se había quedado atrapado. Vi mi propio reflejo en su desesperación. Por un segundo, una fracción de segundo, quise bajar el arma, darme la vuelta y salir corriendo. Pero sentí la mirada del Lick en mi nuca, la del Mudo, la del 100 pies. Sabía que si dudaba, el siguiente en esa silla sería yo. La rabia por la muerte de mi madre, la impotencia, el veneno de ese mundo que ya corría por mis venas. Todo se canalizó en ese dedo. Apreté el gatillo. El estruendo dentro de la bodega fue ensordecedor. Una explosión que me dejó un pitido agudo en los oídos, que duró horas. Su cuerpo se sacudió violentamente hacia atrás, como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Y luego se desplomó sobre la silla, la cabeza colgando inerte sobre su pecho. El olor a pólvora quemada llenó el aire, un perfume acre y metálico que se me metió hasta el fondo de los pulmones. No sentí nada, ni remordimiento, ni poder, ni asco, ni satisfacción.
Solo un vacío inmenso, helado, como si una parte de mi alma se hubiera ido con esa bala. El Javier que rezaba por su madre había sido ejecutado junto con ese contador. «A la verga, hasta que te animaste, compa», dijo el Ciempiés, rompiendo el trance. Ya me estaba aburriendo. Seguí las instrucciones al pie de la letra, como un autómata. El Lic me dio una palmada en la espalda, una aprobación fría y profesional. Con el mudo y el Ciempiés, subimos el cuerpo a la caja de una camioneta. Condujimos hasta un terreno baldío, un basurero clandestino lejos de la ciudad. Lo bajamos, lo rociamos con varios galones de gasolina. Y mientras los primeros rayos del sol de Sinaloa empezaban a teñir el cielo de naranja y púrpura, le prendimos fuego. Mientras las llamas crepitaban y consumían al contador, borrándolo de la existencia, yo supe que el Javier Ríos que sembraba maíz, el que lloró en el entierro de su madre, había muerto con él. En esa hoguera nació el Chacal, el hombre que hacía el trabajo sucio sin hacer preguntas, el instrumento sin alma. Episodio 2. La revelación. Esa reputación de frialdad y eficacia me abrió todas las puertas. Me convertí en el hombre de confianza de mi jefe, el Lic. Mi lealtad no se cuestionaba, y mi falta de escrúpulos se hizo legendaria. Me encargaban los asuntos delicados. Eliminar soplones que hablaban con la DEA. Ajustar cuentas con políticos que recibían el dinero, pero no cumplían sus promesas. Calentar plazas en territorio enemigo para sembrar el terror. Mi vida se convirtió en una rutina macabra. Una secuencia interminable de casas de seguridad, arsenales de armas, camionetas blindadas y el olor penetrante a pólvora, miedo y sangre. Fue durante esa época, en la cima de mi carrera como sicario, que empecé a ver la verdadera cara del negocio, la maquinaria oculta detrás del telón. La revelación no llegó de golpe, sino en pedazos, en escenas que al principio no entendía y que me dejaban con una sensación de inquietud. La primera pieza del rompecabezas me la encontré en una misión aparentemente sencilla: entregar un paquete a un juez federal en la Ciudad de México. No era droga, era dinero. 2 maletas deportivas repletas de dólares. Me citaron no en un callejón oscuro, sino en el estacionamiento subterráneo de un edificio de oficinas de lujo en Santa Fe. El juez bajó en un Mercedes-Benz impecable, con su chofer. No parecía un criminal, parecía un banquero. Vestía un traje de lino color crema que debió costar más que mi primera camioneta. Intercambiamos las maletas por un portafolio. Dentro había documentos, sentencias judiciales, órdenes de liberación, todo con sellos oficiales. El juez ni siquiera me miró a los ojos. Para él, yo era el repartidor de pizzas. Esa noche entendí que la ley no era un muro. Era una puerta giratoria que se abría con la llave correcta. Unos meses después, la segunda pieza. Estábamos moviendo un cargamento grande, varias toneladas, por una carretera secundaria de Durango. De repente, nos topamos con un retén militar. Eran soldados de verdad, no judiciales corruptos. Se me heló la sangre. El jefe del convoy, un sicario veterano llamado El Zorro, nos dijo por radio que mantuviéramos la calma. Se bajó y habló con el teniente a cargo. No hubo sobres con dinero. Solo una llamada por un teléfono satelital. El teniente escuchó, asintió, colgó y nos ordenó que pasáramos. No solo eso. 2 Humvees del ejército nos escoltaron durante los siguientes 50 kilómetros para asegurar que el cargamento llegara sin contratiempos. Viajábamos custodiados por el mismo ejército que supuestamente nos combatía. La surrealidad de la escena me dejó sin palabras.
El cuadro completo se me reveló finalmente meses después. Me asignaron como parte del equipo de seguridad personal del LIC para una reunión muy importante y muy discreta. Nos llevaron en un convoy a una hacienda de lujo en las afueras de Guadalajara, un palacio con albercas, caballerizas y jardines impecables. Esperábamos ver a los Arellano Félix de Tijuana, a los Carrillo Fuentes de Juárez, a los grandes capos del país. Pero los que llegaron no eran rancheros con botas de avestruz y cadenas de oro. Bajaron de helicópteros del gobierno, helicópteros negros sin insignias. Eran hombres en trajes carísimos, cortados a la medida, con portafolios de piel y un aire de autoridad que empequeñecía a los narcos más temidos. Vi a un general del ejército mexicano, con el pecho lleno de medallas. Vi a un subsecretario de Gobernación, cuyo rostro salía a diario en las noticias. Y vi a un tipo de apariencia gris que no ostentaba ningún cargo público visible, pero al que todos, incluso el general, trataban con un respeto que rayaba en el miedo. Hablaban con mi patrón, el hombre al que miles temían en Sinaloa, no como socios, sino como si le estuvieran dando órdenes a un empleado de alto rango. Discutían sobre rutas de trasiego, porcentajes de ganancia para la campaña, limpiezas sociales de grupos indeseables en ciertas ciudades y apoyo logístico para las próximas elecciones. Ahí lo entendí. El narcotráfico era solo una división, una franquicia de una empresa criminal mucho más grande. Una corporación de la muerte, donde los accionistas mayoritarios vestían uniforme militar y corbata de seda. Mi patrón, el León de Culiacán, parecía un simple gerente regional presentando su informe de ventas trimestral. Esa noche, mientras vigilaba desde una azotea con mi cuerno de chivo en las manos, mirando las luces de la ciudad, sentí un frío que no era del aire. Entendí que éramos peones, carne de cañón, soldados desechables en una guerra que no era nuestra, peleando y muriendo por las ganancias de hombres que, a la luz del día, en televisión nacional, nos declaraban la guerra y juraban combatirlos hasta el final. Episodio 3. El ascenso. Esa revelación me volvió más cínico, más despiadado, más eficiente. Si mi vida no valía nada para los verdaderos jefes, la de los demás valía mucho menos. Me convertí en una máquina perfecta, el hombre de confianza para los trabajos que requerían no solo plomo, sino discreción absoluta. Mi siguiente gran trabajo no fue un asesinato. Fue algo más sutil y a su manera más perverso. Se trataba de un periodista en la Ciudad de México, un tal Ricardo Solís, que escribía una columna en un periódico importante y que había empezado a publicar artículos sobre la narcopolítica en Sinaloa. Estaba uniendo puntos que no debían unirse. La orden del LIC fue clara. No lo mates. Matarlo sería un escándalo. Lo convertiría en mártir. Quiero que lo asustes. Quiero que se cague tanto de miedo que se dedique a escribir sobre deportes el resto de su vida. Pasé una semana en la Ciudad de México, viviendo en un hotel discreto. Mi trabajo era estudiar a Solís. Lo seguí a todas partes. Aprendí su rutina. A las 7 de la mañana salía a correr. A las 8:30 dejaba a su hija, una niña de unos 7 años, en la escuela. Luego iba a la redacción del periódico. Por la tarde, a veces iba a un café a reunirse con sus fuentes. Era un hombre normal, un hombre de familia. Verlo jugar con su hija en el parque, empujándola en el columpio, me provocó una extraña sensación en el estómago. Era un recordatorio de un mundo que yo ya no habitaba. La noche elegida, entré a su departamento. No forcé la cerradura. Tenía una copia de la llave que uno de nuestros contactos en la policía me había conseguido.
La casa estaba en silencio. Olía a café y a libros. En la sala, sobre la repisa, había fotos familiares. Solís abrazando a su esposa en la playa, la niña sonriendo sin dientes, una foto de un bautizo. Me moví como un fantasma. No toqué nada. Fui a su estudio, abrí su computadora y dejé un archivo de texto abierto en la pantalla. El mensaje era simple. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde estudia tu hija. Deja de escarbar. Luego, subí al cuarto de la niña. Dormía profundamente, abrazada a un oso de peluche. La habitación estaba llena de dibujos pegados en la pared. Por un momento, me quedé ahí parado, en la oscuridad, escuchando su respiración inocente. Y en ese instante, el rostro del contador que había matado volvió a mi mente. Sofía y Valeria. Me sentí como el peor de los demonios. Pero el trabajo era el trabajo. Tomé el oso de peluche de sus brazos con un cuidado infinito para no despertarla. Bajé a la sala y lo dejé en el centro de la mesa del comedor. Un mensaje inequívoco. Estuve aquí, al lado de tu hija, y podría haber hecho cualquier cosa. Salí del departamento tan silenciosamente como entré. Al día siguiente, desde un coche al otro lado de la calle, vi a Solís salir de su edificio. Su rostro era una máscara de pánico y desesperación. Corrió a la escuela de su hija y la sacó de clases. Esa tarde, el periódico anunció que Ricardo Solís tomaba una licencia indefinida por motivos personales. Nunca más volvió a escribir sobre narcotráfico. Su siguiente columna, meses después, fue sobre la temporada de béisbol. La misión había sido un éxito. Pero esa noche, en mi hotel, no pude dormir. La imagen de esa niña durmiendo se me repetía una y otra vez. Había cruzado otra línea, una que no involucraba sangre, pero que se sentía igual de sucia. Me estaba convirtiendo en un monstruo que disfrutaba de la arquitectura del miedo. Episodio 4. La culminación, y así llegamos al clímax, al punto de quiebre de mi vida y de la historia que todos creen conocer. La noche del 15 de mayo de 1992. Culiacán, la capital del pecado y el poder, hervía. El calor húmedo de mayo se pegaba a la piel como una segunda piel. Chalino Sánchez estaba en la cima del mundo. Era más que un cantante. Era un fenómeno. La voz de los sin voz, de los valientes, de los narcos, de los campesinos. Sus corridos eran crónicas de la vida real. Himnos que se cantaban con la misma devoción en los ranchos de la sierra y en las discotecas de Los Ángeles. Pero ese éxito tenía un precio. Chalino, con su valentía o su imprudencia, había pisado demasiados callos. Había cantado historias que no debían ser contadas. Había revelado secretos en sus letras. Se había metido con mujeres de hombres poderosos y, sobre todo, le debía favores a gente muy, muy pesada. La orden nos llegó esa misma tarde. Directa del círculo más íntimo del patrón, pero con un tono distinto, urgente y solemne. No era un quiebre normal, de esos que se ordenan por un mal negocio o una traición. Esto era diferente. Era algo personal, algo que olía a política, a un ajuste de cuentas que venía de mucho más arriba. La instrucción fue precisa, quirúrgica. Se le levanta saliendo del salón Bugambilias, sin escándalo. Tienen que parecer judiciales. Limpio, quiero un trabajo limpio. Nunca nos dijeron el por qué. En este negocio, preguntar por qué es un lujo que te puede costar la vida. Es la primera señal de debilidad. Solo acatas la orden. Éramos un comando de 6 hombres, los más confiables, distribuidos en 2 Suburbans negras, idénticas, sin placas, y con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche.
Yo iba de copiloto en la primera camioneta. Llevábamos chalecos antibalas con las siglas de la PJF, falsos, por supuesto. Pero a simple vista, en la oscuridad y con la confusión del momento, daban el pego. Nos estacionamos en una calle oscura, de terracería, a un par de cuadras del salón, esperando la señal. El aire dentro de la camioneta era denso, pesado. Nadie hablaba. El único sonido era el crepitar estático de la radio por la que nos comunicábamos y el ruido de uno de los nuestros, un muchacho apodado El Niño, que no paraba de mover la pierna, un tic nervioso que delataba su ansiedad. A través de la radio escuchábamos la voz de nuestro halcón, que estaba dentro del concierto. El compa ya va a terminar. Está cantando Alma enamorada. La gente está como loca. Esto es un manicomio. Recuerdo que pensé en la ironía brutal de la situación. El tipo estaba adentro, en la cúspide de su gloria, cantando sobre amores, traiciones y muertes valientes. Y afuera, en la oscuridad, lo esperaba su propia muerte, fría y sin corrido. Finalmente, la señal que esperábamos. Ya salió. Va en un Grand Marquis blanco, el de siempre. Van varios carros con él, es su gente. Arrancamos los motores. El plan era sencillo, ensayado. Interceptarlo en una avenida principal, en un falso retén. Dos de nuestros hombres, vestidos impecablemente como agentes federales, con sus R-15 en mano, le marcarían el alto. Fue exactamente como se planeó. Una ejecución de manual. Le cerramos el paso, la Suburban nuestra al frente y la otra por detrás, encajonándolo. Los federales se bajaron con una autoridad ensayada. La escolta de Chalino, que en realidad eran más bien sus hermanos, primos y amigos, no tuvieron tiempo ni de pensar en reaccionar. Antes de que pudieran bajar el vidrio, ya tenían los cañones de los rifles apuntándoles a la cara. Uno de nuestros hombres, el líder del operativo, un tipo apodado El Sombra, se acercó a la ventanilla de Chalino. Le vi la cara a través del parabrisas. Vi el momento en que pasó de la euforia del concierto a la confusión, y de ahí a una amarga comprensión. El Sombra golpeó el cristal con los nudillos. «Comandante de la Policía Judicial Federal», dijo con voz de mando. «Señor Sánchez, necesita acompañarnos. Hay una orden de presentación en su contra». Vi la cara de Chalino, iluminada por los faros de nuestra camioneta. No vi miedo. Para mi sorpresa, lo que vi fue una especie de resignación cansada, como si en el fondo de su alma siempre hubiera sabido que este día, esta escena, llegaría. Se bajó del coche sin oponer resistencia. Le dijo a su gente que se tranquilizara, que no hicieran ninguna pendejada, que seguro era una confusión y que al rato los alcanzaba. Palabras vacías para calmar a los suyos. Un último acto de valentía para protegerlos. Los subieron a la parte de atrás de mi Suburban. Se sentó justo detrás de mí. Yo me giré en el asiento del copiloto para verlo. Iba callado, mirando por la ventana las luces de Culiacán pasar a toda velocidad, como estrellas fugaces de una vida que se le escapaba. El silencio en la camioneta era absoluto, pesado, casi sagrado. Nadie le dijo una palabra, ni una amenaza, ni una pregunta. Condujimos por lo que pareció una eternidad, saliendo de la ciudad, dejando atrás las últimas luces del pavimento y adentrándonos en la oscuridad del campo. Tomamos un camino de tierra que llevaba a un canal de riego, en una zona desolada conocida como La Presita. Ahí, entre los sembradíos y el silencio de la noche, nos detuvimos. Lo bajaron. El lugar apestaba a agua estancada, a lodo y a muerte. El sonido de los grillos era ensordecedor. Le amarraron las manos a la espalda con unos cinchos de plástico.
El sombra sacó su radio de onda corta y dijo una sola palabra, una clave. Llegamos. Y esperamos. Fueron los 10 o 15 minutos más largos y tensos de toda mi puta vida. Chalino seguía en silencio. No suplicó. No preguntó nada. Solo levantó la cabeza y se quedó mirando las estrellas, como si buscara una respuesta o una despedida en la inmensidad del cielo. Entonces, escuchamos el motor de otro vehículo acercándose por el camino de tierra. No era una troca ranchera, ni una camioneta como las nuestras. El sonido era suave, refinado. Era un sedán de lujo, un Spirit negro, impecable, del tipo que usaban los políticos y los altos funcionarios del gobierno. Se detuvo a unos metros de nosotros, dejando las luces altas encendidas que nos encandilaban y convertían nuestra escena en un macabro escenario de teatro. Del asiento trasero del coche bajó un hombre. No era un sicario. Vestía pantalón de pinzas, una guayabera de lino blanca, impecable, y zapatos de piel perfectamente boleados. Tendría unos 50 años. El pelo entrecano, peinado con esmero hacia atrás. Se movía con una calma, con un aura de poder absoluto que era aterradora. El sombra, un asesino que había visto y hecho de todo, casi se cuadró militarmente ante él y dijo: «A la orden, comandante». El hombre lo ignoró por completo. Su atención estaba fija en Chalino. Caminó lentamente hasta pararse frente a él. Las luces del coche le iluminaban la mitad de la cara, dejando la otra mitad en una sombra siniestra. Era un rostro que yo había visto antes. Lo había visto en los periódicos, en la televisión, al lado del gobernador, del presidente. Era un político de alto nivel, un hombre del sistema, de esos que hablan de justicia, progreso y mano dura contra el crimen. Se acercó a Chalino hasta que sus caras casi se tocaban. Le dijo algo al oído, en un susurro que no pude escuchar del todo. Pero el viento de la noche me trajo algunas palabras sueltas, fragmentos que se me clavaron en el cerebro. Las deudas de Juárez se pagan con sangre. Un mensaje para Amado. Chalino no respondió. No hizo ningún gesto. Solo bajó la cabeza lentamente. El comandante se dio la vuelta. Nos miró a todos, uno por uno, y sus ojos eran fríos, vacíos, como los de un tiburón. No había en ellos ni rabia ni placer, solo la indiferencia de quien aplasta un insecto. Luego miró al sombra y dijo, con una voz que no admitía réplica, una voz acostumbrada a dar órdenes de vida o muerte: «Terminen el trabajo». Se subió a su coche con la misma calma con la que había llegado. El Spirit negro dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, tan silenciosamente como había aparecido. Nos quedamos solos. Chalino, nosotros, y la orden flotando en el aire. El sombra, aún tenso por la presencia de aquel hombre, le hizo una seña a otro de los sicarios. Se escucharon 2 disparos secos que rompieron la noche. El cuerpo de Chalino se desplomó junto al canal. Lo dejamos ahí, tirado entre la maleza, como un mensaje brutal y anónimo. En el camino de regreso a Culiacán, a la casa de seguridad, el silencio en la Suburban era aún más pesado que a la ida. Nadie se atrevía a hablar. Habíamos matado a una leyenda, a un ídolo del pueblo. Pero no lo habíamos hecho por orden de un capo ofendido. Lo habíamos hecho por orden de un hombre del gobierno. Éramos los perros de caza de un poder mucho más oscuro, mucho más profundo y peligroso que cualquier cártel. Esa noche comprendí la verdad definitiva, la que te quita el sueño para siempre. No éramos los dueños del circo, ni siquiera los payasos.
Éramos los monos que bailaban cuando el verdadero dueño tocaba el organillo. Y ese dueño no vivía en un rancho en la sierra de Sinaloa. Vivía en Los Pinos. Punto de inflexión. Esa noche me partió en dos. El rostro del comandante, mitad iluminado, mitad en sombras, se me grabó a fuego en la memoria. Se convirtió en mi fantasma personal. Empecé a ver su cara en todas partes. En la televisión inaugurando una carretera, en los periódicos dando un discurso contra el crimen organizado, sonriendo en actos de campaña. Era una burla macabra, un chiste cósmico. El arquitecto del terror posando como el salvador de la patria. La ejecución de Chalino no había sido un simple ajuste de cuentas del narco. Fue una operación de Estado encubierta. Un mensaje con remitente para los cárteles rivales y para cualquiera, dentro y fuera del negocio, que se sintiera intocable. Un recordatorio brutal de quién mandaba de verdad en México. Después de esa noche, sin que nadie me lo dijera, me convertí en un lastre para la organización. Sabía demasiado. Había visto la cara que nadie debía ver. Había sido testigo del pacto entre el diablo y el gobierno. Los patrones, el LIC, se pusieron nerviosos. Podían verlo en mis ojos. Dejaron de darme trabajos de confianza, los que requerían cerebro y discreción. En su lugar, empezaron a encargarme misiones suicidas, de esas de las que no se espera que regreses con vida. Me mandaron a calentar la plaza de Tijuana, que en ese entonces era un puto infierno en la tierra. Un matadero controlado con puño de hierro por los hermanos Arellano Félix. Ir a Tijuana era una sentencia de muerte disfrazada de misión. Sobreviví a 2 emboscadas que, estoy seguro, fueron orquestadas desde adentro. En una de ellas, en una balacera en pleno bulevar Agua Caliente, vi morir a 2 de mis compañeros, acribillados dentro de la camioneta. Me salvé de milagro, arrastrándome por una alcantarilla. En ese momento, tirado en la mierda, con el eco de los disparos todavía en los oídos, me di cuenta de que no eran los de Tijuana los que intentaban matarme. Era mi propia gente, limpiando los cabos sueltos, borrando a los testigos. Regresé a Culiacán, contra todo pronóstico, con más cicatrices en el cuerpo y una certeza helada en el alma. Yo era el siguiente en la lista. La paranoia se apoderó de mí. Se convirtió en mi sombra. No dormía más de 1 hora seguida. Cada sombra en la calle me parecía un sicario. Cada coche que se me acercaba en un semáforo era un levantón. Vivía con el cuerno de chivo pegado a las manos, incluso para ir al baño. El hombre que había sido una máquina de matar, ahora era una presa aterrorizada. El punto de quiebre, la gota que derramó el vaso de mi cordura, llegó 1 semana después de mi regreso. Me llamaron a una junta con el LIC. El ambiente en su oficina era más frío que nunca. Me dio una nueva orden, mirándome a los ojos para calibrar mi reacción. Se trataba de un político local, el alcalde de un pueblo pequeño de la sierra, que se había negado a cooperar, a permitir el paso de los cargamentos por su municipio. Queremos un mensaje claro, chacal. Inequívoco, me dijo, paladeando las palabras. Te metes a su casa en la noche, cuando todos estén dormidos, y limpias a toda la familia, a la esposa, a los hijos, a todos. Que parezca un robo violento que se salió de control. Me quedé helado. Un frío paralizante me recorrió la espina dorsal. Me quedé en silencio por un momento, la orden rebotando dentro de mi cráneo. A los hijos. A todos. Las palabras se repetían una y otra vez. ¿En qué te has convertido, Javier? Me gritó una voz dentro de mí. ¿Hasta dónde vas a llegar? Mataste al contador, pero él estaba en el juego. Viste morir a Chalino, él sabía los riesgos.
asustaste a la hija del periodista, pero no le tocaste un pelo. ¿Pero esto? ¿Entrar a una casa y matar niños en sus camas? Mi mente se rebeló. Una cosa era matar a otros sicarios, a soplones, a hombres que estaban metidos en el mismo juego sucio que yo. Había cruzado 1000 líneas rojas. Mi alma estaba más negra que el carbón. Pero matar niños. Había una parte de mí, muy pequeña, muy enterrada bajo capas de violencia y cinismo, que todavía recordaba al muchacho flaco que solo quería salvar a su madre. Ese muchacho, ese fantasma, se rebeló. Vi los rostros de Sofía y Valeria, las hijas del contador. Vi la cara de la hija del periodista durmiendo en su cama, y me vi a mí mismo. Si hacía esto, ya no habría vuelta atrás. Sería un monstruo completo, sin una sola pizca de humanidad. El abismo me estaba mirando, y por primera vez no quería saltar. Miré a mi jefe a los ojos, por primera vez en mucho tiempo sin el miedo del subordinado, y le dije, no, eso no lo voy a hacer. Su rostro se transformó. La falsa amabilidad de siempre desapareció y fue reemplazada por una máscara de furia helada. ¿Cómo? Siseó. No te estoy preguntando, Javier. Te estoy dando una orden. Y yo le estoy diciendo que no, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Sabía perfectamente lo que significaban esas dos palabras. Eran mi carta de renuncia y mi sentencia de muerte, todo en una sola frase. Me levanté lentamente de la silla y salí de esa oficina sin mirar atrás. Sabía que en el momento en que cruzara esa puerta, se activaría una cacería en mi contra. Ya no solo era un testigo incómodo del caso Chalino, ahora era oficialmente un traidor. La peor escoria a los ojos del cártel. Salí de esa oficina y no me detuve ni para respirar. No fui a mi casa. No llamé a nadie. Sabía que cada lugar que conocía, cada persona con la que había hablado, era ahora una trampa mortal en potencia. Me subí a mi camioneta, una Cherokee vieja que usaba para no llamar la atención, y conduje sin rumbo, con el único objetivo de alejarme de Culiacán lo más rápido posible. Tenía algo de dinero guardado, efectivo que había ido escondiendo por si las cosas se ponían feas, lo suficiente para desaparecer un tiempo. Mi único plan, vago y desesperado, era llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Pensé, con una ingenuidad estúpida, que allá, en el país de los gringos, estaría a salvo. La cacería no tardó en empezar. A las pocas horas, mi apodo y la descripción de mi camioneta ya estaban en las radios de todos los halcones del cártel, desde Sinaloa hasta Baja California. Se busca al chacal, traidor, vivo o muerto. Se paga bien. De la noche a la mañana, había pasado de ser el cazador a ser la presa. Durante 3 semanas viví como una rata acorralada, durmiendo en moteles de paso de mala muerte, pagando en efectivo y largándome antes del amanecer. Cambiando de coche 2 veces, robando uno, comprando otro con papeles falsos, comiendo lo que podía, comida enlatada y agua embotellada. La paranoia era mi única compañera, una voz susurrante en mi oído que nunca se callaba. Cada vez que paraba a cargar gasolina, sentía docenas de ojos clavados en mi nuca. En cada restaurante de carretera, escaneaba las caras de todos los presentes, buscando la mirada equivocada. En Sonora, cerca de Santa Ana, casi me atrapan. Me detuve en un restaurante para comer algo caliente por primera vez en días, y los vi. En una mesa al fondo, 2 sicarios que solían trabajar para la organización. Uno de ellos me reconoció. Vi el chispazo en sus ojos, el movimiento sutil de su mano hacia la cintura. No esperé. Tiré la mesa,
Salí corriendo por la puerta de la cocina. Salté una barda trasera y corrí por el monte como un venado asustado, mientras escuchaba los disparos silbando detrás de mí. Logré robar un coche viejo y destartalado de un rancho y seguir mi camino hacia el norte, con el corazón martillándome en el pecho. Estaba agotado, sucio, y el miedo me estaba carcomiendo por dentro, volviéndome loco. Finalmente, llegué a Tijuana, la boca del lobo. La ciudad era un campo de batalla entre los Arellano y la gente de Sinaloa. Yo estaba atrapado en medio. Sabía que intentar cruzar por el cerco o el desierto era un suicidio. Los polleros o me matarían para robarme o me entregarían. Necesitaba una solución más sofisticada. Un pollero de alto nivel. Alguien que me pasara por un cruce legal con papeles falsos. Contacté a un viejo conocido. Un tipo que se dedicaba al tráfico de personas y al que yo, en mis días de poder, una vez le perdoné la vida por una deuda. Le ofrecí todo el dinero que me quedaba a cambio de su ayuda. El tipo, con muchas muestras de gratitud y lealtad, aceptó. Me citó en un almacén abandonado cerca del aeropuerto. Ahí te daré una nueva identidad, una mica y un pasaporte que ni su madre los distingue de los buenos, me dijo por teléfono. Mañana a primera hora te cruza mi contacto en San Isidro. Fui un imbécil. La desesperación me había vuelto ciego. Cuando entré al almacén, no había nadie. Solo un foco que parpadeaba, colgando del techo, y un eco que me devolvía el sonido de mis propios pasos. Y entonces, las pesadas puertas metálicas se cerraron a mi espalda, con un estruendo que selló mi destino. Me habían tendido una trampa. Pero los que salieron de las sombras, apuntándome con sus rifles, no eran sicarios del cártel. Eran hombres altos, rubios, gringos. Vestían de civil, pero llevaban chalecos que decían DA en letras amarillas. Me apuntaron con sus M4 y me gritaron en inglés que me tirara al suelo. Me habían vendido. Mi amigo, leal, me había entregado a los gringos a cambio de clemencia, de dinero o de quién sabe qué. Mientras me ponían las esposas, apretándolas hasta cortar la circulación, y me leían mis derechos en un español torpe y ensayado. Sentí una extraña y abrumadora sensación de alivio. La cacería había terminado. Ya no tenía que mirar por encima del hombro. Ya no tenía que dormir con un ojo abierto. Claro, había cambiado una muerte segura y rápida en una zanja de Tijuana por una muerte lenta y burocrática en una jaula de acero. Pero al menos, por el momento, seguiría respirando. Me extraditaron a Estados Unidos en menos de 48 horas. El proceso fue increíblemente rápido. Durante los interrogatorios, en un cuarto sin ventanas en San Diego, me di cuenta de algo crucial. Ellos sabían mucho sobre mí, sobre el chacal, el sicario. Tenían una lista de mis crímenes, de mis apodos, de mis operaciones, pero no sabían nada del comandante, nada de la participación del gobierno en el asesinato de Chalino. Solo conocían la versión oficial, la leyenda del narco. Tenía dos opciones: quedarme callado, asumir mis crímenes como un soldado y pudrirme en la cárcel por mis propios pecados. O hablar, cantar como un canario, contarles todo lo que sabía sobre las rutas, los jefes, las operaciones y sobre esa noche de mayo, sobre el hombre de la guayabera blanca. Elegí hablar, no por valiente, ni por un repentino ataque de conciencia. Lo hice por egoísmo puro y duro, por venganza, por el deseo de arrastrar conmigo a algunos de los cabrones que me habían traicionado. Les di nombres, fechas, lugares. Les dibujé mapas de rutas. Les describí las caras de media docena de capos de nivel medio y alto. Les di todo,
Pero cuando mencioné al comandante, al político, sus rostros cambiaron. El agente que me interrogaba dejó de escribir. Se miraron entre ellos. Tomaron notas, sí, pero sentí que ese tema lo archivaban en un cajón diferente. Uno con una etiqueta invisible que decía «No tocar. Asunto interno de México». Mi testimonio le sirvió para armar casos sólidos, para encarcelar a mucha gente. Pero el verdadero monstruo, el hombre del traje y la guayabera, el que movía los hilos, siguió libre, intocable, probablemente ascendiendo aún más en la escalera del poder, dando discursos sobre la importancia de la ley y el orden. A cambio de mi cooperación sustancial, me evitaron la pena de muerte y me metieron en este programa de testigos protegidos al revés. No me dieron una nueva vida. Me encerraron en una tumba para protegerme de mis antiguos jefes. Una celda donde la única ventana que tengo es la de mi propia y podrida memoria. Y aquí estoy, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de mi tierra, bajo un cielo que nunca veo. Mi vida, la que conocí, se acabó. No tengo futuro. Solo tengo un pasado que me persigue cada noche en la oscuridad, en el silencio absoluto de esta prisión. Los rostros de los que maté desfilan ante mí, especialmente el del contador y sus 2 hijas, Sofía y Valeria. He decidido contar esta historia, vomitar esta verdad, no para buscar perdón. Para gente como yo no hay perdón, ni aquí ni en el más allá. Lo hago porque el silencio es cómplice, y yo ya me cansé de ser cómplice de esa gran mentira. Lo hago para que sepan la verdad que se esconde detrás de los corridos y de los noticieros. El narco es un monstruo, sí, uno con cuernos de chivo, camionetas blindadas y una sed insaciable de sangre. Pero es un monstruo con correa, un perro de pelea que responde a un amo. Un amo mucho más grande, elegante y terrorífico, que viste de traje, que da discursos en la televisión y que jura proteger al pueblo mientras ordena masacres en la oscuridad. El verdadero poder no necesita ensuciarse las manos. Para eso estamos nosotros, los desechables, los chacales, los que apretamos el gatillo y terminamos aquí, olvidados, mientras ellos siguen contando su dinero y moviendo los hilos del país. Si alguna vez la vida te pone en una encrucijada, si la desesperación te tienta con el dinero fácil y el poder rápido que ofrece el crimen, quiero que pienses en mí. Piensa en este fantasma hablándote desde una tumba. En este mundo no hay lealtad, no hay honor, no hay gloria. Solo hay sangre, traición y, si tienes suerte, una celda como esta al final del camino. Si no tienes suerte, terminarás en una fosa anónima, como tantos otros a los que yo mismo mandé para allá. A Chalino lo mataron, sí, pero su voz, su leyenda, sigue viva en sus corridos. A mí me mataron en vida, y lo único que me queda es esta voz, esta confesión. Este es mi último acto de desafío antes de que el silencio me trague para siempre. Escúchenla, y no cometan mi error. De este infierno, créanme, de verdad que no hay salida.